En octubre de 2011, que se estaba realizando la primera parte del juicio a los represores del Quinto Cuerpo de Ejército, concurría a Bahía Blanca una de las audiencias en la que declaraba mi amiga, Delfina Cereijo Tile, que está entre nosotros. Y bueno, en realidad muchas veces había escuchado a Elvira contar esta historia, su historia de su familia y de su hermana Nancy, pero esa vez la escuché ahí sentada ante el tribunal que condenaría a los asesinos de su hermana. Fue diferente, había justicia. Y bueno, de eso habla este poema que quiero compartir con ustedes hoy. Tile, si hubiera dos, podría ser el amor, contarse secretos, o la de escribir cartas frente a un plato de comida en una clase, aquellas bajitas de jugar con Nancy a las muñecas. Ahora, frente a los asesinos, es la silla de dar testimonio. El pañuelo que te pusiste al cuello acompaña el movimiento de tus hombros. Cuando girás, mirás de frente, te limpias las lágrimas, tomás agua. Que al menos tengan la decencia de decir dónde están los que faltan. Silencio. Miro la hilera de cabezas blancas. Quisiera ver sus rostros. Se esconden en los ojos abiertos. Nada se ve. ¿Cuál de ellos se miró en los ojos verdes de Nancy? Cada pregunta, con su sorbo de agua, suave la respiración, tañido que se calma. Enumera los detalles. El testimonio del padre, escrito en la Olivetti, dice Tile. Todos los nombres, los números de teléfono, las mentiras, cada carta, documento, escritura. Hasta llegar al cuerpo, los 18 años, las manos para el trabajo, Andrés. Como si hubiera sabido Carlos Victorino Cereijo lo que vendría después, la memoria astillada en la enfermedad, una madera o cristal por siglos a la fuera. Había que escribirlo todo, salvarlo del dolor insoportable. Tile ordena el relato, sigue con el dedo la búsqueda, el mapa de 2 meses para siempre. Era mi hermana pequeña, la escucho reírse. Ahora la silla se vuelve árbol, hace otra vez sus raíces, su multitud de semillas, vuela al corazón casi florecida de la justicia. De alguna manera queríamos empezar pensando en esto, ¿no? Que estamos reunidos aquí para celebrar que se está haciendo justicia. Para los que no nos conocen, hace 9 años coincidimos algunas mujeres crear un espacio radial a partir de la necesidad individual de discutir, informar, pensar sobre cuestiones de derechos humanos. Con el tiempo nos fuimos acercando a la cuestión de género y en 2011, cuando empezó en Bahía Blanca el primer juicio por los crímenes perpetrados durante la última dictadura, comenzamos a informar semanalmente sobre lo que iba aconteciendo. Desde el anuncio de que por fin la justicia tendría lugar en nuestra zona, sentimos la necesidad imperiosa de compartir, apoyar y difundir esta lucha, que no es solo un hito histórico a nivel nacional, sino que es un ejemplo que traspasa nuestras fronteras. Hoy nos sentimos orgullosas de poder presentar a los doctores José Nevia y Miguel Palazani, fiscales en esta segunda parte del juicio a los represores del Quinto Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. José Nevia es abogado, trabajó en
Centro de Estudios Legales y Sociales. Fue querellante en los juicios de la ESMA y del Vesubio, entre otros. Miguel Palazani, abogado, querellante en juicios de lesa humanidad de La Pampa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Pampa, magíster en Derecho Penal. Agradecemos al Consejo Deliberante de Coronel Dorrego por su adhesión a este evento. También agradecemos profundamente la presencia de Alejandra Santucho, de Hijos Bahía Blanca, y a la doctora Mónica Fernández Sabelo, amiga, abogada, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y obviamente agradecemos la presencia de todos ustedes. A continuación, el presidente del Consejo Deliberante, profesor Fabián Barda. Buenas tardes. En principio quiero pedir disculpas por el hecho de que no hemos podido utilizar el recinto del Consejo porque hay una obra en construcción en el Palacio Municipal y estaba inhabitable, con mucho frío, entonces decidimos hacerlo acá abajo, que era más acogedor. Y creo que partieron bien las chicas desde el hecho de decir que esto es una celebración, porque toda celebración implica la esperanza de que algo bueno puede venir. Y en medio del drama que padeció la sociedad argentina en la noche más terrible que le tocó vivir en su historia, que fue la dictadura militar y la represión del terrorismo de Estado, el hecho de que la justicia, aunque sea lentamente, con el paso del tiempo, pero firmándose en la memoria, vaya llegando, es un hecho de celebración absoluta. Este Consejo Deliberante, yo quisiera contarles dos cosas. En el último 24 de marzo creímos que era necesario establecer una de las marcas de la memoria en nuestra comunidad y poner una referencia histórica en el lugar donde vivió la familia Ayub, el Coronel Dorrego, que una de las familias que ustedes saben, los que conocen la historia, la terrible historia de la represión, fue la que padeció más hondamente la represión dentro del terrible drama que vivió el país, porque desaparecieron los 3 hijos con sus esposas y esposos respectivamente, y aún hoy hay un nieto desaparecido. Y nos encontrábamos trabajando con el doctor Luis Eduardo Dualde, porque él en el libro El Estado Terrorista Argentino cita la existencia de un campo de concentración en el partido del Coronel Dorrego. Y llegamos a intercambiar algunas cartas para tratar de ubicar ese campo, también para poner, aunque sea la referencia en la ruta, de la existencia de un campo de concentración en nuestro distrito o un centro clandestino de detención, también para establecer una marca de la memoria. Seguramente vamos a tratar de retomar con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación los antecedentes, porque las referencias y lo que hemos charlado con los vecinos dan distintas ubicaciones. Y también el hecho de que en una zona tan difícil como es la del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con toda la influencia casi hegemónica que ha tenido el discurso emitido por los medios de Bahía Blanca, puntualmente por la nueva provincia durante toda su historia, en referencia a fomentar la teoría de los 2 demonios o de un solo demonio, estigmatizando a los grupos juveniles que luchaban y querían un mundo mejor, que se pueda, aunque sea 30 años después, hacer justicia. Creo que nos da a la luz, al fondo del túnel, una luz de esperanza para las generaciones que vienen y para que definitivamente en nombre de esa generación que hoy tendría que estar gobernando esta patria, podamos definitivamente tener justicia. Yo les agradezco muchísimo el que estén presentes en este lugar, que es el lugar del gobierno del pueblo, o que representa al pueblo de Coronel Dorrego. Siempre, si hay algo bueno en la representación política y en un cargo político, es cuando alguien puede
con satisfacción participar de un acto en nombre de una representación que no sé si es merecida o no, pero que en definitiva uno siente el orgullo de poder recibir y realizar actos de esta naturaleza. Porque esto es en definitiva lo que va a fortalecer definitivamente la democracia, lo que va a hacer carne y memoria a nuestro pueblo, que es lo que no debemos bajar los brazos nunca, y felicitar nuevamente a las chicas del programa radial, que los platos los lave otro, porque han traído una bocanada de aire fresco en medio de un pueblo que parecía adormecido en cuestiones que parecían ajenas, que no eran nuestras y que también nos afectan como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por venir a escucharnos en una noche tan particular con el frío y la temática. Escuchaba recién el poema, venía pensando en una charla y se me cambió, como siempre sucede. Pensaba en lo que producen los testimonios, ¿no? El testimonio de un sobreviviente importante. No solamente el testimonio del sobreviviente, también el testimonio de todos los que sufrimos esto, los que sufrieron de manera directa. Y recién escuchábamos a Ale en la radio, y por más que uno conoce sus historias, no es posible acostumbrarse a eso, por más que uno lo escuche muchas veces. Y pensaba también cómo a lo largo del recorrido que nos lleva hasta hoy de memoria, de verdad y por fin de justicia, fueron variando esos testimonios. Uno, después de escuchar los testimonios en los juicios, como técnico que uno es abogado, ya sea creyente, fiscal, siempre lo modifica como persona. Por eso es importante venir a escuchar, a ver, a juzgar qué sucede en esas áreas, ¿no? Uno sale modificado. Es imposible no salir, entra una persona y sale otra. Personalmente me sucedió eso, más allá de que uno haya estado inquieto por lo que sucedió en nuestra historia, una vez que uno escucha a una mamá, a un hermano, a una abuela, a un hijo, eso se le hace mucho más carne, cada vez más carne. Se habló del proceso, el ejemplo mundial de nuestro proceso. Es tan particular el proceso argentino, recién hablábamos de que el proceso argentino no es de venganza, justamente de justicia, porque no se buscó la venganza por mano propia, sino a través de los reclamos fueron por las vías institucionales, que muchas veces se apela a esa institucionalidad o esa democracia simplemente con una cáscara, no se la llena de contenido. Estos juicios llenan de contenido esas instituciones. Y los juicios en Argentina son particulares justamente porque no son particulares. Son ejemplo mundial porque los juicios que se llevan adelante en Argentina no se hacen a partir de las constituciones de tribunales especiales, como por ejemplo sucedió cuando se empiezan a juzgar los crímenes que se cometen en la Segunda Guerra Mundial. Como tampoco se dicta una ley especial, nosotros juzgamos con las leyes que existían en ese momento, porque torturar, secuestrar, apropiarse de chicos, no es que se modificó el Código Penal para que se peine ahora, sino que estaban penados en aquella época. Eso es lo que le da legitimidad al proceso y lo que le da fortaleza a este proceso.
Y hablamos de que hay un proceso de memoria, de verdad y recién de justicia, porque eso nos marca también el derrotero, el empuje que fue necesario que las organizaciones lleven adelante para que hoy nos encontremos, aunque parezca mentira, es casi una paradoja estar hablando de esto en un consejo deliberante. A más de 35 años, hoy nos parece raro venir a hablar de esto en un consejo deliberante. Hace un tiempo me tocó a mí, mientras Miguel nos tuvimos que repartir, uno fue a Médanos, no, a Montermoso, también estuviste en Médanos, eres el estrella de la pareja. Mientras yo estaba en el consejo deliberante de Punta Alta, enfrente de la base, eso es fuerte también. Pero el proceso primero fue completo, de memoria, de verdad, de justicia, se truncó con las leyes y se truncaron con los decretos. Pero se siguió avanzando, como venimos hablando. Pero también esos procesos estuvieron marcados por los testimonios y por el tipo de testimonio que se fue brindando. Retomando lo del comienzo, ¿no? El testimonio cómo genera esa necesidad también del otro de expresión. No solamente el que recibe necesita de alguna manera devolver, transformar, modificar eso que recibe. Y si uno ve a lo largo de estas 3 décadas de testimonio, uno encuentra particularidades en cada momento de cómo se va conformando esa memoria y esa verdad. En un primer momento, en la década del 80, había que increíblemente probar a la justicia, esa institución que muchas veces apela nuevamente vacía de contenido, que esto había sucedido, la masividad de los crímenes. Y por eso también estaba instalado una teoría de los 2 demonios, que inclusive hoy desde algunos sectores se intenta reflotar. Y no se hablaba de la militancia, por qué le había pasado a esas personas lo que le pasó. No es que le pasó simplemente porque en algo andaba. Sí, por supuesto que en algo andaba. Se estaba tratando de modificar algo. Como también se intentó modificar algo desde las estructuras de poder con el golpe, ¿no? Modificar una matriz social y económica. Entonces, los testimonios de los 80 estaban marcados y se necesitaba demostrar esa sistematicidad de lo que había sucedido. Aparecen las leyes, los indultos y se trunca ese proceso. Y empieza a aparecer otro tipo de testimonio, que hoy en los juicios, las defensas, justamente apelan a eso. Dicen, ¿por qué recién ahora se acuerdan y allá no se acordaban? En los 90, si uno mira los testimonios, básicamente lo que no había justicia, y que me habían hecho lo que nos habían hecho, circulaba libremente alrededor nuestro. Entonces lo que había que descubrir era quién había tenido yo, que había estado secuestrado, al lado, quién era ese apodo o ese nombre. Y ahí se empieza a seguir construyendo esa memoria y esa verdad. Entonces ahí vemos que los testimonios van a descubrir quiénes fueron los que estuvieron al lado mío, tabicados como yo, y con un seudónimo como tenía ese sobreviviente. Vamos al juicio por la verdad, que es una manera ingeniosa que tenemos nosotros para buscar esa verdad. Y cuando se reabre el proceso, tenemos un tercer tipo de testimonio. Produciéndose la justicia, se empieza a jugar aquel que me hizo eso. Entonces ahí el testimonio vuelve a modificarse, se empieza a singularizar. Porque yo ya, sobreviviente, madre, padre, hijo, demostré lo que había sucedido, rescaté a quien tuve al lado que no estaba, pero ahora tengo sentado en el martillo de los acusados aquel que me hizo lo que me hizo singularmente a mí. Entonces hoy vemos que los testimonios son mucho más particulares. Y el cuestionamiento es por qué ahora se acuerdan y no desde allá. En los 80 había miedo, hoy también el miedo estaba muy fresco. En los 90 también había miedo porque estaban libres y no tenía el sentido que tiene hoy que yo lo señale con el dedo y cuente que
porque esa persona que está sentada en el banquillo me hizo lo que yo digo que me hizo. Ese es el tercer, digamos, rasgo de testimonio que se puede ver y se puede analizar. Y a su vez hay distintos momentos en las personas en las que se está jugando. Recién Miguel en la radio comentaba que hoy, digamos, las barreras para avanzar sobre las responsabilidades militares ya han caído y podemos avanzar con menos dificultad, no digo sin dificultad, con menos dificultad. Ahora, cuando empezamos a rascar un poquito y vemos quiénes están atrás de esos militares, porque los militares no llegaron al gobierno porque se les ocurrió cambiar una matriz, sino que quienes necesitaban cambiar esa matriz social y económica acudieron a los militares, que son las complicidades civiles. Hoy nos encontramos con esa resistencia. Lo que nosotros decimos está haciendo un control de daño. Y es impresionante si uno empieza a ahogar en los papeles de los militares a la salida de la transición democrática, cuando se empieza a vincular el tema de los juicios, cómo se hace el control de daños. Esto es, quienes estaban identificados se los entregan y el resto se empieza, no se abren los archivos, no se habla, es el reclamo que se tiene constantemente en todos los sectores, no hay arrepentimiento, no se habla, no se puede, no cuentan, no hay arrepentimiento por quienes hicieron el y no cuentan. Yo no quiero aburrir con mi charla, preferiría que también circule un poco. Ahora Miguel va a hablar y hablará de las particularidades. Simplemente quería contarle con ustedes esta apreciación que tenemos sobre las singularidades del relato, cómo continuamente se va resignificando y se va modificando y va apareciendo nuevas verdades. Pero después que termine Miguel, invitamos a que circule la palabra y en todo caso hacemos más conversado nosotros tanto conmigo. Gracias. Bueno, buenas noches. Un agradecimiento a la gente que permitió, que nos invitó. La alegría siempre de compartir este tipo de encuentro, de ámbito. Y la alegría, pues, sí, también, ¿por qué no?, de no hacerlo solamente los 24 de marzo. Me parece importante esto de encontrarnos en pleno julio haciendo este ejercicio de memoria que yo acá voy a retomar la línea de José con una dimensión que me parece que tenemos que resaltar, que es la política. El ejercicio de memoria como recuerdo, por supuesto que es importante, y esto es colectivo e individual, es indudable. Ahora, me parece que, y ellos, los que no están, lo hubieran querido, es que ese ejercicio de memoria, sin traspolarlo a la actualidad, a la acción del presente y a la proyección futura, me parece que se queda trunco o se queda rengo si nos quedamos solamente en el recuerdo de hechos individuales. Me parece que esa generación, ese grupo nacional que fue exterminado mediante un plan sistemático y generalizado, representaba la definición de genocidio dicha por un jurista después del exterminio nazi, es subjetiva para nosotros, pero fue dada después del 45, así que fíjense que la definición de genocidio es la eliminación o matar a un grupo. El homicidio, se crea el término porque no encontraban un término para definir el fenómeno de masividad que tuvo ese horror. Y la definición que da este jurista es que la identidad
del exterminado, del oprimido, se reemplaza por la del opresor. Dice que el término utiliza, la identidad. Si algo tuvo el proceso que vivimos en este país, es justamente eso, ¿no? Es haber arrancado una identidad colectiva, más allá de los cómo, que ya los conocemos mediante los juicios y por los testimonios y por los relatos. Digo, interrogarnos, o por lo menos debemos interrogarnos, entonces, ¿qué identidad nos quisieron arrancar o nos arrancaron? ¿Qué parte nuestra, como colectivo, no está? Acá hay algo que está faltando. Están faltando, y además está faltando una identidad, algo nos está faltando como país, como sociedad. Vaya si algo nos está faltando. Ustedes, todos acá, seguramente muchos han vivido la época, otros, todos, la mayoría hemos vivido los 90. No pudieron ser posibles los 90. No hubiera podido ser posible los 90 si esa generación estaba, no hubiera sido posible esa década si los nuestros hubieran estado. Ellos supieron muy bien a qué apuntar. Arrancaron, no solamente, todos sabemos por los juicios y por las declaraciones de los mismos genocidas, que para el golpe la llamada guerrilla estaba controlada y neutralizada. ¿Qué vino después entonces? ¿Para qué? ¿Por qué estos centros clandestinos? ¿Por qué este circuito del horror? Todos estos dispositivos del terror, la tortura, las desapariciones, la apropiación de bebés. Todo específicamente planeado, esto hay que decirlo. Los reglamentos que conocemos, justamente en esta jurisdicción, en el año 87, Vilas, tal vez el mayor carnicero que hubo en el país, y con una, si se puede decir, con un sincericidio, para parecer un poco elegante, nos trajo y acompañó en el momento que estaba el doctor Cañón y el doctor Cotter en la Cámara de Bahía Blanca, el plan del ejército. Había un plan del ejército específicamente diseñado con minutos de cómo iba a ser esto. Hubo un reglamento de operaciones psicológicas. Recién nos hablaban del tremendo trabajo de desmemoria que hubo en la región. En la región, esta región, específicamente esta región, previsto en una directiva de la época, una directiva que se enumeraba, fíjense, la 1, la primera directiva, posicionó a Bahía Blanca como una zona especial para la acción psicológica. Es decir, Bahía Blanca estaba mirada desde el ejército como una zona especialmente, junto con Córdoba, fíjense, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires y La Plata. Bahía Blanca, que para la época era una ciudad de 200.000 habitantes, yo digo Bahía Blanca, digo la región, está claro que es la región. Es Río Negro, es La Pampa, es este sector de la provincia de Buenos Aires, o esta región de la provincia de Buenos Aires. Y yo realmente, a mí cada vez que leo eso, digo, bueno, pero ¿qué? Porque eso no lo dicen los reglamentos, ¿qué vieron? ¿Qué vieron, no? ¿A quiénes estaban viendo para mandar a Vilas, que venía de Tucumán, venía del Operativo Independencia? ¿Qué vieron para mandar a Vilas a Bahía Blanca? Entonces, cuando vemos que a quién tenemos en Bahía Blanca, ¿no? La nueva provincia, de eso estoy hablando, el trabajo, en este caso el genocidio subjetivo que se ha cometido en la región es por lo menos igual de imperdonable que la eliminación de los cuerpos. Porque no pudo ser posible, por lo menos en la medida que se dio en Bahía Blanca, con la densidad de habitantes que hubo, con la cantidad de 200.000 habitantes que había en la época de Bahía Blanca. Yo soy nacido en Villa Iris, provincia de Buenos Aires todavía, y partido de Juan. Y viví, me acuerdo perfectamente de lo que era la nueva provincia, el EU2 y Telenova, que era 9, se acordará.
bueno, ese contubernio, esa complicidad del diario, de sus directores y de sus dueños, hicieron que el proceso de desmemoria en esta región haya sido particularmente cruel, y lo vivimos, me parece que todos, no sé de los que están acá, lamentablemente no los conozco personalmente, pero yo sí me acuerdo que el trabajo que han hecho las generaciones ha sido, sobre todo los que teníamos 8 o 9 años en la época, los demás seguramente no, porque lo han vivido y lo han padecido sobre todo, pero los que no tenemos edad para haberlo sufrido, y tampoco como algunos con más suerte no habían nacido, somos una generación ahí intermedia, víctimas también de ese proceso. A mí me acompañó mucho tiempo eso, hasta que empecé a escuchar, como decía José, los relatos. Y ahí es donde yo veo la cuestión de fondo. El relato de las clases, yo le digo, copiándome, las clases subalternas, las clases populares, ese relato de las clases populares siempre es fragmentario, porque nosotros no tenemos ni el poder mediático, ni el poder empresario, ni nada que se le parezca. Ya no tenemos un Mitre, no tenemos quien relate la historia y diga: esta es la historia que acá ocurrió, y acá hubo una conquista del desierto, acá hubo 2 demonios, una guerra sucia. No tenemos esas usinas ideológicas, no nos tienen. Las clases populares han sido justamente, no han sido dominantes en este país. La constitución que tenemos es un ejemplo de eso. Fíjense, cuando hablamos de modificar alguna cosa de la constitución, ahí están, al salto, ¿no? Estoy sacando cuestiones partidarias actuales, modificar en serio el pacto social para que demuestre otra realidad. Digo, en ese relato fragmentario, el testimonio de los sobrevivientes, de las víctimas, ha sido importante, ha sido fundamental. Nosotros nos toca hoy tomar un proceso que está totalmente en marcha, que se ha intensificado a partir del 2005, que no ha sido fácil, pero estamos tratando de profundizar con algunos sectores, justamente los civiles, los clericales, las complicidades de la iglesia, las complicidades de los empresarios. Ya está la Quiere, ya en el norte, está el tema del papel prensa. El tema del papel prensa, hoy veníamos charlando con las luchadoras nuestras en Bahía Blanca, hablamos, ¿no? ¿Qué diferencia había entre papel prensa y la nueva provincia? Decimos, realmente ninguna. Por ahí la hay en contra de la nueva provincia por la ferocidad y la participación y el compromiso, pero por ejemplo en el caso del papel prensa, algo que no está visibilizado y que no lo van a escuchar en muchos lugares, es que ya hay un dictamen judicial, ya hay una palabra judicial que dice que los hechos cometidos contra la familia Greiber son inescindibles de delitos de lesa humanidad. Esto lo ha dicho el juez Rafecas cuando gira la causa a La Plata, después la causa ha vuelto, que está en manos otra vez después de la Capital Federal, de Colini, pero ya hay una palabra de la justicia que dice que son inescindiblemente, esos hechos no pueden escindirse de delitos de lesa humanidad. Esto significa que hay personajes que nos manejan la cabeza, que nos han manejado la cabeza durante mucho tiempo, que están en peligro de ir presos. Es decir, estoy hablando completamente de Massot, de Manieto, de Mitre, gente que ha escrito nuestra historia durante mucho tiempo. Los juicios permitirían, acá no se me escapa que no es una cuestión judicial solamente esto, ¿no? Esto no es una cuestión judicial solamente. Acá hay una cuestión claramente política, si es posible esto y si también es porque hay un proceso político que lo permite. En este aspecto, esto está claro, ¿verdad? Imposible que hace 5, 10 años, 15 años, Massot pudiera estar en el banquillo de los acusados. Y hoy está imputado con pedido de indagatoria y con pedido de detención. Vuelvo entonces a esa definición de genocidio, para que se circule, ¿sí? Y podamos charlar y preguntarnos y compartir la palabra.
Me quedo con eso, me quedo con esa pregunta. La metáfora claramente son los que faltan, la identidad que falta son los que faltan, con nombre y apellido. Los padres, los viejos y los niños, de las dos puntas nos faltan. Y el Estado, decíamos recién también, no puede ser, no puede tener descanso el Estado, no podemos tener descanso, nos toca acá, hemos estado en otra trinchera también, pero no puede tener descanso hasta que no encontremos y no le demos respuesta a la gente que no tiene a su gente, que es la nuestra. Y hasta que no entendamos que no hace falta o no es suficiente, me parece, tener simpatía o empatía con lo que, por ejemplo, le pasó a Alejandra. A mí me parece que la empatía muy bien nos sitúa en ese lugar de comprensión del otro y de ponernos en el lugar del otro, pero me parece que la empatía es por un momento. A mí me parece que hasta que nos sintamos en carne propia que nos falta, no le falta solamente a Alejandra, la hermana, o los padres. Yo hasta que no sienta que la hermana de Alejandra también me falta a mí, que es mi hermana, y que son mis padres, no vamos a terminar de entender y no vamos a terminar de comprometernos con este proceso. Porque siempre le va a pasar al otro, siempre le pasó a ella. Ella es la que se va hoy a la casa otra vez y le faltan lo suyo. A nosotros no nos faltan en ese esquema, porque en eso también se cuidaron de trabajar. En eso también se cuidaron de trabajar. No hay solidaridad, no hay construcción colectiva, hay egoísmo, hay una construcción individual y todo eso que querían, esa identidad que nos está faltando, se han cuidado de borrarla en las universidades, en las escuelas, en los medios, en el cine, en el teatro. De todo eso está, por suerte, esa palabra subalterna está ahí todavía, por eso estamos acá, seguro, por eso lo estamos viendo hoy, acá, por eso estamos hablando acá hoy, y eso está bueno. Y yo veo con mucha alegría el proceso que estamos viviendo, porque cada vez más veo que esa palabra está ahí circulando y está transitando. Decir solamente eso y que estemos alerta permanentemente. Nos van a encontrar siempre alertas. Me preguntaba a Tile cómo están para el segundo juicio. Yo le decía, José, estamos fuertes, claro que estamos fuertes, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar fuertes? Ahí nos van a tener vigilando, ¿no? Así que bueno, gracias y seguimos charlando un poco. Mientras escuchaba a Miguel, me acordaba de una anécdota. No es una anécdota. Juicio de la ESMA anterior, yo era abogado del CELS, querellante, en esto de lo que nos falta y esa identidad, lo que se intentó borrar, lo que se construyó, y el momento especial que estamos viviendo. Más allá de las banderas políticas que cada uno pueda sostener, lo cierto, lo duro, lo concreto es que los pibes están en la calle. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Y en el juicio de ESMA, en el anterior, declara la última pareja de Rodolfo Walsh, Julia Ferreira, contando los últimos momentos, lo que había sucedido. Termina Lila de declarar con toda la carga que significa. Y le preguntan los jueces si tenía algo más para agregar. Y entonces ella pide poder contar una anécdota, que es lo que le quiero relatar en función de lo que decía Miguel, porque me parece exactamente. Y le cuenta que Rodolfo Walsh era aparte de la que yo nací en el mismo lugar que él, era un gran jugador de ajedrez. Entonces él había aprendido para jugar con él. Pero Rodolfo Walsh siempre le ganaba, porque era más pesado, como Miguel, que es un gran jugador de ajedrez. Y entonces se aburría, porque ganaba así. Entonces un día cae Walsh con una cajita. Y trae eran damas chicas, que consiste en fichitas, en fichitas y quién puede rodear la ficha y
Bueno. Entonces ella cuenta que ella siempre arrancaba ganando, y terminaba perdiendo. Ganaba, terminaba perdiendo. Y un día se puso a analizar eso y lo hablamos. Y la conclusión era que ella se concentraba en las fichitas, mientras Walsh miraba el tablero. Entonces Lila en su última declaración dice, y lo que sucedió en Argentina sucedió eso. Ellos vinieron y se concentraron en esas fichitas. Rodolfo, el papá de Ali, pero perdieron de vista el tablero. Y hoy está surgiendo ese creo.